Muy buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Nosotros hemos transcurrido en este tiempo de 2 meses y otro poquito más sobre el libro de los números en tiempo con Dios. Y hemos recibido bendición. Yo personalmente he recibido mucha bendición en estos momentos, teniendo estos temas tan importantes para nosotros. Y por eso me gustaría que pudiéramos mirar pasajes, porque este podría ser el título: Dios actuando en su pueblo. Ese sería el título: Dios actuando en su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios, amén, hermanos. Qué bonito que uno pueda percibir la mano de Dios, pueda percibir su presencia, pueda percibir su voz, pueda percibir sus acciones con nosotros como pueblo. Y estar mirando acá algunos puntos importantes, como llegar allí en el capítulo 1, versículo 2 de Números. Algo que usted notará en este propósito del Señor era que se tuvieran censos especiales para conocer la cantidad de hombres, especialmente para la guerra, hombres para la adoración a Dios en la tribu de Leví, una cantidad de censos o estadísticas que vale la pena tener en cuenta. Así que miremos acá la palabra que dice que tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Aquí comenzamos a notar que el Señor allí en el desierto quiere conocer quiénes son, cuántos son, en dónde están, cuáles son de cada tribu. Y esto me hace entender que a Dios le interesa los números y los registros, y una iglesia organizada debe tener esto: los nombres de las personas, los casados, los que son jóvenes, los que son niños, los que son en fin, mujeres cabeza de familia. El Señor le interesan las personas, y usted y yo no somos anónimos delante de Dios. Dios conoce su nombre, Dios conoce mi nombre, Dios conoce dónde vives. Así que es algo importante para mí saber que a Dios le interesa entonces la organización, le interesan las personas. Los censos tienen diferentes propósitos. Quiere datos exactos y esto manifiesta orden. Las familias tienen valor. Aquí dice que va a hacer censo de familias, de casas de sus padres. Va a tomar en cuenta su familia porque a Él le da interés conocernos. Teniendo a Dios como el centro de nuestra vida, podemos lograr la unidad en la diversidad. Así que, amados hermanos, cuando nosotros vayamos a la gloria del Señor, va a haber una organización tremenda, super organización. Dios no va a especular, Dios va a ubicarnos, y dice que aún en sus moradas celestiales habrá para cada uno una mansión. Por ahí dice la palabra, ¿cierto? Y habrá un lugar. Aún tal es la situación que salgamos de la tierra para el cielo, hay un nombre que Dios le está colocando, como dice en Apocalipsis, un nombre especial. Su nombre va a cambiar. Su nombre va a tener un valor. Entonces, esa es la primera instancia que podemos notar. ¿Cuántos censos hubo? Aquí hubo censos para los que eran mayores de 20 años para la guerra, pero también hubo censos que tenían que ver con la tribu de Leví, con personas mayores de 30 años, hombres de 30 años, que iban a estar cerca del tabernáculo, y que cuando el tabernáculo se desbarataba para ir a otro lugar, ellos harían parte de, con sus fuerzas, estar ahí en ese proceso con los sacerdotes, especialmente con Aarón, sus hijos. Era algo sagradísimo, era algo de mucho respeto. Hay cosas que en este caso son de mucho respeto para Dios. No debían ser tocadas ni por la mano de hombre aparte de Aarón y sus hijos. Nadie más. No podían tocar el arca, por ejemplo, no era posible. Entonces uno puede notar esto. Amados hermanos, si yo viendo esta parte, es indispensable nosotros entonces organizarnos, ¿verdad? ¿Cómo nos organizamos? En su casa, ¿cómo está organizado usted? ¿Cómo tiene esto en disciplina, cosas?
y estaba un japonés hablando sobre esto de disciplina y decía que hay dos cosas o tres cosas importantes para tener orden. Es primero limpiar todo lo que a usted le sobra. Yo soy una persona que a veces quiero acumular cosas, pero cuando oí que a Dios le gusta el orden, hay que sacar lo que ya sobra en su casa, ¿sí? Ahí le sobra de pronto una ropita que ya no sirve, regálela mejor, sáquela en algún momento. Sabe que yo, por ejemplo, acumulo mucho papel, entonces si he escrito cosas y ya no sirven, entonces hay que botar, hay que limpiar, hay que arreglar, porque Dios es de orden. Diga, Dios es de orden, exige orden, limpieza, y aparte de ello tiene que ver con la puntualidad. Segundo punto, algo que uno puede notar en el libro de Números es que la palabra continua es: habló Jehová a Moisés diciendo. Esa es la palabra continua: habló Jehová a Moisés diciendo. Tiene que entender que a Dios le interesaba a su pueblo, y no eran ideas de Moisés, eran ideas de ¿quién? De Dios. Y la gente, la multitud de Israel aceptó que era Dios que estaba hablando, Dios estaba dirigiendo. Aún detalles minuciosos a Dios le interesa. Así que, amados hermanos, Dios sí le habla a su pueblo y le gusta comunicarse para dirigir movimientos. Podemos tomar acá Números 2:2, que nos dice la palabra. Dice que los hijos de Israel acamparán cada uno a su bandera bajo las enseñanzas de la casa de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Ahí Dios estaba hablando, y aquí le habló a Moisés y a Aarón. Le dijo eso: cuando estén el tabernáculo, la manifestación de la presencia de Dios, era un lugar físico que estaba allí, alrededor iban a estar, y él decía: así deben de organizarse. Amados hermanos, ¿qué le interesa a usted saber de esto? Que Dios todavía sigue hablando, ¿sí? Él está hablando primero por su palabra, está hablando por medio del Espíritu Santo, Él está hablando por los predicadores, pero Dios le quiere hablar en asuntos particulares para su vida. Mucho de lo que sucedió con el pueblo de Israel es que muchos no quisieron oír la voz de Dios, tuvieron miedo con Dios. Porque Dios se manifestó en un monte y hubo relámpagos, truenos y situaciones, y dijeron: uy, no, mejor no nos metamos en este problema, ¿sí? Y por eso en alguna instancia quedó solo Dios hablando con Moisés. Pero después nos habla que Dios colocó el espíritu de él, o su espíritu sobre otros, y comenzaron a profetizar, a hablar, a declarar. Y a Moisés le gustó, le dijo: caray, qué mejor que a otros hablen y compartan. La pregunta es: ¿cómo Dios le está hablando a su vida, hermanos? ¿Dios le está hablando a usted? Porque esa es la tristeza de un pueblo que se dice ser cristiano, pero no oyen la voz de Dios. Y a mí me sorprende, ahora que estoy saludando a los que entran en la iglesia, yo a veces percibo de que la persona viene muy en las nubes, no con Dios, sino en las nubes de su mente, con pensamientos totalmente contrarios a la palabra, sus estados emocionales fracturados, su cuerpo enfermizo y sus esperanzas totalmente trocadas. ¿Por qué? Porque usted no quiere oír la voz de Dios. Y uno de los casos que yo he notado es que muchos les damos este libro, Tiempo con Dios, pero no lo leen a diario, que es la ayuda que le va a dar a usted para conocer cómo Dios habla en determinadas ocasiones. A Dios le interesa hablar con cada uno de nosotros. Y aquí usted puede notar que el ambiente de Israel fue un ambiente teocéntrico. En el centro de la nación de Israel estaba el tabernáculo, y en el tabernáculo estaban las manifestaciones de Dios. Amén, hermanos. Todos alrededor de ella esperando la acción de Dios. Amados hermanos, los triunfos tuyos y mis triunfos son porque Dios ha actuado en nuestras vidas. Gloria al Señor. Cuando el Señor manifiesta algo especial, Dios le gustan los detalles. Así como el testimonio de Esperanza, el detalle es que el Señor la sanó.
y ya no tiene que ir al odontólogo o médico, sino que fue directo al accionar. ¿Cómo usted rompe barreras para que la voz de Dios se haga? Bueno, las barreras tienen que ver con reconocimiento de la prioridad de Dios en su vida. Y eso tiene que ser visible, ¿cierto? Uno de profesor sabe cuando un muchacho tiene prioridad por la enseñanza. Aquí en este colegio tenemos un libro, el módulo se llama, y uno cuando le dice, bueno, ábrame el libro, y uno nota, este muchacho, mire, ¿sí? Quiere esta clase, le interesa, mire que investigó, escribió una gran buena frase, la escribe y bien conducida. Otro escribe 3 palabras, no, a él no le interesa, no le importa. Y claro, uno de profesor se incomoda, se conduele. ¿Cómo será Dios con usted? ¿Está contento con usted? ¿Está alegre con usted? ¿Usted sí lo busca para que Él le hable por detalle a su vida? ¿O usted su razón, que es de la sin razón, como decía Don Quijote de la Mancha, es lo único que a usted lo maneja, la razón de la sin razón? No, hermanos queridos, esa es la tristeza de la iglesia. El Señor aquí está levantando un ejército para moverse en orden, y el Señor está dando las órdenes acá. Así que Dios no es de confusión, sino de paz. Dios quiere traer orientación a su casa y a su pueblo. Gloria a Dios. Hay muchas cosas que suceden. Por ejemplo, la salida de Natalia. Fue algo milagroso salir para que ella tuviera un intercambio para estar 6 meses en una universidad allá. Queda el vacío para nosotros. Pero cuando yo oigo de lo que va a suceder, oro y oramos y le decimos, bueno, Señor, tú vas a responder. Hasta la semana pasada, ella se fue, ¿cuándo fue que salió? El viernes. El martes me reuní con ella, no había nada organizado. La universidad no sabía, no entendía. Pues yo quise darle otros consejos. Ella está dispuesta a oírlo a uno. También oramos por ella, y al mismo tiempo conseguimos una familia que ella llegara a Santiago de Chile, para que una persona muy querida, se llama Marta Clavijo, que era un profesor aquí del colegio, y ella está muy agradecida con el colegio y con mi vida, porque ella recuperó su familia, recuperó su hijo, y fue una vivencia espiritual en este colegio a través de esa mujer. Fue algo tremendo. Ella tiene una bendición muy grande. Entonces la recibió, la recogió, y del martes no tenía nada. El jueves ya le dijeron, váyase para Chile, y está todo organizado. Gloria a Dios. Dios se quiere agradar en nosotros, ¿cierto? Quiere meterse con nosotros, quiere bendecirlo. Es la primera vez que esta muchacha sale para fuera del país, y la primera vez que se suelta de su familia. Dios tiene grandes cosas, y por algo se nota que tiene una actitud de buscar de Dios. Amados hermanos, entonces espere que Dios le hable, pero Dios va a hablar a hombres contritos y humillados. Amén, hermanos. Dios va a ver a hombres y mujeres que toman la palabra y están aprendiendo en la palabra. Hombres y mujeres que oran, hombres y mujeres que están dedicados en Él. Dios habla en la madrugada, en la noche, habla en el mediodía, habla a cualquier momento. Tienes que oír la voz de Dios. Amén, hermano. Tanto engaño en medio de nuestras vidas. Dios, le he pedido mucho al Señor algunos aspectos, y le dije, Señor amado, estas sillas están vacías. Ahí vemos sillas vacías. Dios, ¿qué se debe de hacer aquí en la iglesia? Y Dios comenzó a manifestar que el problema de la iglesia es que no ganamos a personas. Todos son casi conocidos, el uno y el otro, muy conocidos, y que nos hemos quedado en la iglesia como en un gueto, aquí guardados, pero que tenemos que salir. Y le dije, Señor, ¿cómo salimos? Y entonces apareció el curso de los pasos del maestro, y oré a Dios. Dije, si es tuyo, Señor amado, tú atraigas al que tú veas. Y ante todo, como no es la práctica de nosotros, ¿quién va a venir? Porque ¿quién quiere irse a las calles a hablar de Cristo? ¿Quién va a hablar? Pero la sorpresa mía es que se inscribieron 40 personas de la iglesia. Un buen grupo de personas, 40.
posiblemente no terminaron los 40, 32, 31 terminan, y ayer sábado ya, y el martes hice los exámenes finales, pero va a haber otro curso. Y lo interesante es que ellos quedaron con esto: que nosotros saldremos a las calles, a los parques, a los lugares, porque tenemos compasión por la gente. Dios ha hablado a sus corazones y les ha dicho cómo es la forma, cómo puede llegar a personas desconocidas y va a obtener victoria. Yo he escrito ya en sus evaluaciones: si la gente necesita que alguien salga y le hable de Cristo, hay necesidad afuera y usted puede hacerlo. Simplemente obedezca a Dios y el Señor te llenará la boca con una palabra poderosa. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y se va a llenar la iglesia, y lo que está vacío se llenará. Eso es lo que dice Dios, eso es lo que habla Dios. Ahora viene la obediencia. Ya Dios ha hablado. En estos finales voy a entregar certificados a cada cual de lo que hicieron. Estamos diciendo que así como en Israel Dios conoce los nombres de ellos, Él conoce nuestros nombres, y esto nos ayuda mucho. Ahora, ¿qué pasa en el libro de Números? ¿Dónde está viviendo el pueblo de Israel? En el desierto, ¿verdad? El plan de Dios era que pasaba muy rápidamente el desierto, pero se quedaron en el desierto por causa de desobediencia. Y fue triste tomar un juicio divino de parte de Dios y declarar que por muchas desobediencias, especialmente la agresividad de los príncipes de las tribus de Israel, que vieron la tierra prometida, y 10 de ellos negaron el poder de Dios sobre sus vidas para la conquista, Dios actuó en un juicio contra todos los hombres mayores de 20 años y les dijo: ustedes morirán en el desierto porque no creyeron. Ustedes morirán y sus hijos conquistarán la tierra prometida. Amados hermanos, ¿es normal que usted viva en el desierto? No. ¿Es que usted debe vivir en Egipto, en la esclavitud, en la desgracia? No. ¿Cuál es el lugar que Dios le ha colocado a usted y a mí? La tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de bendición. Amados hermanos, la vida en el desierto nos enseña a obedecer por medio del entrenamiento, la disciplina, la prueba y una constante guerra espiritual. ¿Por qué estás ahí? Ahora, yo veo a muchos de ustedes en el desierto. Cuando les pregunto, siguen enfermos. Cuando les pregunto, mal económicamente. Cuando les pregunto, mucha tristeza. Cuando les pregunto, muy desubicados. Cuando les pregunto, bueno, ya no les pregunto porque ya no vienen. Ya no puedo preguntarles, ya no vienen, vienen de vez en cuando. Entonces, si usted es pueblo de Dios, ¿y cuántos son pueblo de Dios, hermanos queridos? Usted estará en dos lugares: o en el desierto, o en ¿dónde? En la tierra prometida que fluye leche y miel. Usted mismo sabrá en dónde está. Yo le quiero decir que yo estoy en la tierra que fluye leche y miel. Gloria al Señor. Y usted lo puede notar por mi vida física. He estado cerca de gente contagiada con gripe en estos días, ayer, antier y esta madrugada estaba diciendo: uy, me está comenzando a molestar. Pero tuve que decir: Señor, yo voy a predicar. Señor, estoy para servirte. Y el fuego de Dios llega y sana los bronquios y sana esto, porque estoy en la tierra prometida, donde hay bendición. Amén, hermanos. Yo estoy en bendición y estoy en la tierra prometida porque he visto a Dios restaurando mi cuerpo día tras día, ¿sí? Y yo lo necesito, porque yo no puedo, soy una persona muy activa, no puedo estar en enfermizo, no puedo estar endeble. Dios ha sanado la actitud de las tristezas o las depresiones que pueden venirle a personas mayores. ¿Sabe que las personas mayores sufrimos o tienen tendencias a la depresión? Porque no alcanzaron, no llegaron, por los estados de culpa, de conciencia. Ayer estaba mirando con mi esposa una película y hablaba de una mujer que abandonó a su bebecita que la tuvo de 14 años y la entregó en adopción, pero después a los 30 años entró ella en un remordimiento
y no sabía dónde estaba su hija, ¿sí? Y entró en depresión y entró en una vida lastimera. Entró en el desierto, podríamos decir, y se notaba que era una mujer de mucha condición socioeconómica, muy intelectual, muy capaz, con obtención de recursos, muy sola, muy triste. Y de ahí salió una mujer agresiva, no queriendo tener cariño con nadie ni nada. Tristemente es eso lo que pasa. Y entonces, amados hermanos, de ahí el Señor nos saca, porque Él es poderoso. Amén, hermanos. Hay poder en Dios, hay poder en su obra. No permita. Dios me dijo, ¿sabe que algo que predicó el pastor Milton Mateos el 20 de julio acá? Es que cuando él preguntó sobre la iglesia, el Señor le dijo, no es la iglesia, cambia tú. Tienes que cambiar. ¿En qué? Yo te voy diciendo en qué vas a cambiar. Y Dios me ha dicho una cosa: no andes en tristeza, vivas en gozo. No andes ahí en clenque, vivas fuerte. ¿Sí? Si yo estuviera allá afuera saludándoles, ay hermano, mucho gusto hermano, ¿y qué pasa? No, que ay me vino la reuma, ay, hermano, Dios lo bendiga. ¿Qué tiene, pastor? Estoy con una gripa que no, sí, está todo mocoso el pastor, sí. No, que el pastor este domingo no vino porque ¿sí? le vino la depre. Allá está tirado en la cama, depri. Amado, ¿usted está en el desierto o está en la tierra prometida que fluye leche y miel? Usted lo sabe, pero usted puede salir de ahí cuando comience a obedecer a Dios, cuando comience a someterse a Dios, saldrá de ella y su bendición será grande y poderosa. Amén, hermanos. Dios está levantando a su pueblo para testimonio. Ahora es el tiempo de que la gente tiene que vernos. ¿Qué Dios hace a ver contigo? Bueno, conmigo Él ha hecho prosperidad económica. Le puedo mostrar mi prosperidad económica. Dios me ha sanado. Le puedo mostrar todos los exámenes médicos que han sucedido, el cáncer que he tenido, la tuberculosis que he tenido, las situaciones de hernias que he tenido, las circunstancias. Aquí estoy vivito y coleando, todo bien. Y ahora fui al médico y el médico me dijo, usted está muy bien. Sí, y me atendieron como, bueno, como ya paso de los 62 años, ahora soy prioritario. Sí, digo, qué bueno, sí, prioritario. Sí, porque usted es un anciano. Sí, yo no soy un anciano, arrugado por fuera pero liso por dentro. Así que, hermanos, vamos para la tierra Canaán, tierra prometida. Amén, hermanos. Tierra de bendición, tierra que fluye leche y miel, pero son para hombres y mujeres obedientes, consagrados, dedicados, firmes con Dios. Entonces el desierto simplemente es una enseñanza para obedecer por medio del entrenamiento. La disciplina y la prueba es una constante ahí en el desierto. Hay guerra espiritual. Solamente los que están con el Señor y obedecen su palabra alcanzarán la victoria final. La victoria final. Otro punto, quinto, Dios levanta liderazgo para poder dirigir a su pueblo. Ahora su pueblo es la iglesia, y la iglesia, la mayor expresión es la iglesia local. Amados hermanos, eso es parte también importante de respetar nuestros liderazgos que Dios ha colocado. Hubo en algún momento una rebelión allí contra Moisés y Dios sepultó la rebelión, la cortó y la quitó, porque a Dios le interesa cuando tú o yo hemos sido llamados para un liderazgo, para un propósito. Dios te respalda. Y usted puede notar cómo Dios respaldó a Moisés. Ahora, como iglesia, es la mayor expresión de su pueblo, la iglesia local. Esta iglesia local, aquí deben ocurrir muchas cosas de parte de Dios. Debe de ocurrir aquí una formación en la palabra, debe ocurrir aquí una adoración completa, debe ocurrir en esta iglesia local milagros y proezas de Dios. Aquí debe de existir una iglesia que se mueve como cuerpo de Cristo, combatiendo en el nombre de Jesús con muchas cosas. Bien,
los líderes nunca se deben enredar en los negocios de la vida. No es que no los tengan, es que no debe estar enredado, ¿sí? Usted, el Señor le puede colocar una empresa para que la dirija a otro, le puede colocar un negocio para que usted pase unos ratos allá. El Señor está diciendo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3 y 4 que el que es hijo de Dios, siervo de Dios, no debe enredarse en los negocios de la vida. El Señor me ha permitido tener negocios, empresas, pero una cosa entiendo, el celo de Dios, y yo le tengo miedo a las acciones disciplinarias de Dios. Créanme, yo le tengo miedo, pero cuando he tenido negocios, Él me ha dicho: vas a estar 2 horas o 3 horas. Eso lo he recibido como voz de Dios. Yo recuerdo en que era una empresa con mi hermano Darío y otras personas, una empresa de mucho movimiento, de comunicaciones, de Vipers, que tuve en ese momento, y allí el Señor me colocó como gerente, y yo estaba solamente 2 horas y media, 3 horas, y los demás se incomodaban, y yo le decía a mi hermano Darío: Darío, usted más es creyente y usted lo sabe, si Dios me dijo que bendece a la empresa, pero que yo no debo estar más tiempo, debo de salir. Porque si me quedo acá, la empresa va para abajo, o va a dañarse, va a tener problemas. Hermanos, si usted es llamado por Dios, no debe enredarse. Los negocios no deben de sacrificarlo a usted. Usted debe ser alguien que Dios lo utiliza para tener negocios, porque este es el tiempo también para manifestarle. Ahora la gente ya no tiene más que decir, porque han salido mucho hombre y mujer de Cristo, ganadores, empresariales. Antes, hace 20 años, sí era: los cristianos todos son pobres, todos son mendigos, son analfabetos, son la gente, pues ahí la raspa de una sociedad, son los que andan en los cinturones de miseria. Esos son, pues, claro, ellos necesitan, pobres, cansados, enfermos y todo se notaba así. Pero a usted ahora, en este tiempo, hermano querido, ese no es el plan de Dios, de que usted anda pobre, enfermo, desamparado, sino que de ahí lo sacó Dios, de esas mazmorras, y ahora nos ha colocado arriba, porque Dios le interesa. Y ese es el liderazgo que debemos de presentar. Amén, hermanos. Es un liderazgo no de pobreza, es un liderazgo de bendición. No es un liderazgo de tristeza, no, es un liderazgo de influencia. Y Dios te va a utilizar, hermano querido, créalo. Dios me está utilizando. Estoy hablando aquí con el ingeniero y vamos a salir el viernes para Ibagué. Y Dios ya me dijo cómo va a ser la situación de la construcción en La Miel. Allá levantamos unas estructuras y quedó en la mitad. Y yo tenía un pensamiento que no alcanzaba la dimensión económica de esta iglesia para ayudar allá, pero Dios me dio la clave. Y con el ingeniero ya le dije, me dijo: hagámoslo, pastor. Y yo mando un maestro de obra, y allá conseguimos los trabajadores, y en 1 semana y media levantamos ese lugar, y allá tendrá un lugar especial. Gloria a Dios. Entonces ya tengo en la mente, y mi esposa ya lo sabe, el viernes saldré de madrugada para ir a ese propósito. Amados hermanos, ¿cuál es su liderazgo en la iglesia? ¿Cómo se está identificando? Porque a Dios le interesa primero que usted bendiga a la casa de Dios, que usted la bendiga, que usted haga parte de ella. Y entonces dice la palabra que si buscamos primeramente el reino de Dios, ¿qué pasa, hermano? Todo lo demás vendrá como por añadidura. ¿Por qué usted está cargado y metido en tantos quehaceres? Ahora, a veces mis hijos tienen un concepto de que yo ando muy metido en muchas. Y yo les digo: caray, a ver, ¿en qué estoy metido? En consejería. ¿En qué estoy metido? En predicación. ¿En qué estoy metido? En ir a ver las misiones que tengo aquí en la iglesia. Estoy metido en la casa de Dios. Y es que la casa de Dios me agrada, ¿sí? Y a mi esposa también le agrada. Por eso estamos, y por eso seguramente nos escogió Dios, porque nos gusta. A veces tenemos consejerías largas, ahí estamos, ¿sí? Usted va a ser esa persona escogida por Dios para grandes cosas aquí, amados hermanos. Bueno, hay otra cosa que entendemos a nivel del pueblo de Dios, que hay una tribu particular, ¿sí? Hay una tribu en especial. Es la tribu de Leví. Eso fue mandato divino. Él les dijo: ellos no van a trabajar. Las otras tribus trabajarán a favor de esa tribu, porque la tribu de Leví
es la tribu que se va a levantar el sacerdocio y se van a levantar las personas que van a trabajar alrededor del tabernáculo, son los que van a enseñar la palabra, son los que enseñarán a adorar al pueblo, serán adoradores. Esa tribu tiene un propósito. Aquí dice que ellas estarán entregados a los sacrificios de adoración, de cuidado de los utensilios del tabernáculo. Ahora, dentro de la iglesia, ¿quién es la tribu de Leví? Aunque todos somos, hay unos llamados para tener tiempo completo con Dios. Esos serían, ¿cierto? Por ejemplo, en la iglesia, aquí estamos escogiendo a personas para que trabajen más en la iglesia. Y ahora, no solamente la familia pastoral, sino ahora está nuestro querido hermano Freddy Rodríguez teniendo un tiempo completo, medio tiempo. Ahora mi hermano Richard Lara, mi hermana Mayra está ahí, pero estamos buscando más. Esos son la tribu exactamente de Leví. Dejan de trabajar, dejan de estar afuera, se meten en la casa de Dios, trabajan, se esfuerzan. A Dios le interesa que primero su gloria sea magnificada continuamente, y usted y yo, amados hermanos, la estamos levantando, ¿sí? ¿Cómo levantamos la presencia de Dios, hermanos? En medio de alabanzas, ¿verdad? En medio de adoración, en medio de oración, en medio de declarar la palabra, en medio de tiempos apartados para Dios, levantamos la presencia de Dios. Gloria al Señor. Aquí estamos necesitando en este momento un equipo de oración. La iglesia está raquítica por la falta de intercesión. Si usted, hermano querido, puede oírme a mí, este sería en este momento uno de los lugares que necesita la iglesia. Gente que ora, ayune y está alrededor del tabernáculo de Dios, de la casa de Dios, para esto. Y yo entiendo que esta tribu fue la que colocó a las demás tribus en el servicio de Dios, en la orientación de Dios, y ellos eran los que estaban allí dedicados. Ahora, cuando vemos en Romanos capítulo 11 versículo 29, podemos notar en el Nuevo Testamento que algo nos dice la palabra del Señor en este lugar. Dice la palabra del Señor algo acá, y es: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí está diciendo que si Dios te ha llamado, te ha comisionado, esto no va a cambiar. Si usted no lo obedece, posiblemente otro ocupa su lugar. Pero los dones y los talentos son colocados por Dios, el llamado es de Dios, y los que acuden al llamado deben anteponer la obra del reino de Dios antes que su propia comodidad, y no hay nada más importante que el servicio a Dios. Eso es lo más importante. Entonces, amados hermanos, otra tarea que van a hacer las personas de evangelismo, ya lo dijimos a ellos: vamos a organizarnos para irnos a Villavicencio en algún momento, a Ibagué en algún momento, para ir a Medellín en algún momento, y después, cuando ya estemos en una orden, iremos entonces allí a Córdoba, a Montería. Y si el Señor me estaba mostrando el Señor otra vez Tunja, porque hemos dejado Tunja. Esa es la tarea que tenemos que hacer nosotros. Debemos de seguir mirando cómo Dios nos utiliza para extensión de su obra. Al seguir mirando en Números capítulo 4 versículo 1 al 3, entonces, bueno, esto ya lo hablé, pero es el censo de hombres de 30 años para arriba, ¿cierto? Eran de la tribu de Leví, y ellos iban a tener un servicio muy importante. Aunque podía ser insignificante, no debe ser menospreciado. Era cargar con todos los utensilios de la casa de Dios. En el capítulo 5 versículo 1 y 2, aquí nos habla algo, y es doloroso lo que el Señor nos dice. En el capítulo 5 versículo 1 a 2 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento, es decir, del lugar donde están, a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como de mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito.
Amados hermanos, este es un celo que debemos de tener nosotros como hombres y mujeres de Dios, para no permitir que el pecado de otros nos alcance a nosotros, para que sepamos que lo más pequeño y lo más insignificante que nos pueda parecer, independientemente del cargo o posición que tengamos, esto es algo que Dios quiere controlar. Situaciones de impureza, ¿sí? Si usted no se libra ni se limpia de la impureza, Dios lo va a disciplinar. Dios lo va a disciplinar. ¿Cuál era la disciplina de esta gente enfermiza? Salir del campamento. Ahora, nosotros entendemos que a la luz de la medicina, de los que si tienen algunas enfermedades, tienen que salir. En un colegio, por ejemplo, hay ciertas enfermedades que alguien la tenga, alguien el virus de viruela, rociola, sarampión, la papera, paperas. Bueno, de otras situaciones que tengan, inmediatamente esa persona tiene que quedar en ¿cómo se llama? En cuarentena, ¿cierto? Se va para cuarentena, ¿sí? La cuarentena, esto significa que se debe apartar. Ahora, nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que a Dios le interesa no solamente nuestra situación personal, sino la de la comunidad. Y si yo estoy contaminando, tengo que salir, ¿sí? Es decir, la disciplina de la iglesia sería el de tomar a alguien y comenzar a desarrollar valores y principios, ministrar liberación, restauración y sanidad, para que vuelva a ocupar el lugar que le pertenece. Eso lo está hablando aquí, y es el mismo Dios que tenemos nosotros. Otro punto, amados hermanos, nosotros somos bendecidos para bendecir. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Al mirar en Números capítulo 6, versículos 22 al 27, esta es la bendición de un padre, esta es la bendición de un sacerdote, de un pastor, esta es la forma como debes de bendecir. Dice la palabra que Jehová habló a Moisés diciendo: hablad a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo que los bendeciré. Amados hermanos, la bendición sacerdotal o pastoral gira en torno del nombre de Dios. No es en el nombre de la persona, es en el nombre de Dios. Él es la fuente de toda bendición. Por la bendición de los sacerdotes que obedecen la palabra, la presencia de Dios será sobre su pueblo, ¿sí? Así como anteriormente oíamos en familias que los hijos antes de salir le pedían la bendición a su madre o a su padre o a alguno de los dos que estuviera, creemos firmemente que nosotros estamos para determinar en el nombre de Dios bendiciones a nuestros hijos, que incluyen prosperidad material, muchos hijos, salud, vida larga, llena de días. Y tenemos muchos versículos que nos ayudan a entender esta forma de la bendición. Por ejemplo, en el Salmo 16, usted puede tener acá una expresión de bendición de parte de Dios. Dice el versículo 8: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Muchos otros versículos hablan de la bendición, ¿sí? La bendición tiene algunas características. Primero, usted cree en la bendición. Cree que el que bendice es Dios. Al mismo tiempo se somete a el orden que Dios espera que usted tenga para la bendición. Amados hermanos, queremos ser bendecidos, amén, hermanos. Una de las formas que entendemos que somos bendecidos es cuando damos a la casa de Dios. Y si notamos ahí en Números, una de las cosas interesantes que vimos es que Dios disciplinó a su pueblo, lo hizo dispuesto a dar ofrendas y ofrendas y ofrendas y ofrendas y diezmos y diezmos y diezmos continuamente.
Y miramos un poquito, por ejemplo, en Números capítulo 7, versículo 1 al 3, que nos dice la palabra del Señor. A mí solamente me interesa correr un poco para notar aspectos de lo que tiene que ver Dios en Números con su pueblo. Y dice así, Números capítulo 7, 1: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, asimismo ungido y santificado el altar y todos los utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos de 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Amados hermanos, una de las cosas maravillosas de la vida de una persona es aprender a dar a la casa de Dios, a dar ofrendas, colocar diezmos. ¿Sabe que cuando yo vi en el tiempo con Dios una niña que con su padre asistía a una iglesia, allí buscaban comprar una propiedad para tener el templo? Ella dijo esto: hace unos meses había visto una muñeca que me gustó y fui a comprarla con mi mami, que costaba $12, es decir, 36,000 pesos. Pero cuando estaba a punto de pagar, mi madre, sentí una voz que me decía: no es momento de comprar juguetes, es momento de juntar dinero para comprar el templo. Así que regresé sin comprarla y aquí lo quiero ofrendar. Y llegó al templo llevando su ofrenda. Una ofrenda presentada con un solo sentir y con gozo aumenta la belleza de la comunidad. Las ofrendas que se presentaron a Dios en unidad y en un solo sentir es utilizada para la obra de Dios. Aquí nos habla que el diezmo es un requisito que todos los cristianos deben cumplir. Y tenemos muchos versículos, como en Números 18, 25 al 32. Aquí nos habla que ya que somos simplemente mayordomos de los bienes del Señor, una manera de asegurar bendición celestial es diezmar a Dios lo que Él le corresponde. Entonces nosotros entendemos que el diezmo es una porción de ingresos que tenemos para dar. Yo aprendí de mi madre, no de mi padre. Mi padre no daba diezmos, mi madre sí daba diezmos. Mi padre eventualmente venía a la iglesia, mi madre todos los días iba a la iglesia. Mi padre no nos enseñó la Biblia, no oró con nosotros. Mi mamá leyó la Biblia y oró con nosotros. Y ella declaró que todos sus hijos fueran pastores, líderes. Y ella vivenció esto suplicando. Y una de las cosas que pude entender es que mi madre prosperó a la familia. Mi padre se fue de la casa y mi madre, Dios le dio un negocio de pinturas, y con ese negocio de pinturas levantó a sus hijos y nos hizo personas de bien en la parte de capacitación. No se me olvida que ella llevó a Brasil a mi hermano Jairo, actualmente está en Brasil, ahora va a venir. Y ella le pagó el seminario en Brasil y le pagó a un nieto odontología en Uruguay. Y ella decía: bueno, esa es la viejita que no tiene nada que ponerse, pero tiene esto y aquello. Y ella siempre tenía algo, siempre. Nunca mi madre estaba sin tener algo, y era algo de bendición. Pero ella fue porque bendijo la casa de Dios. Ella diezmaba y nos enseñó a nosotros. Y hermanos queridos, ¿cuántos de ustedes son diezmadores en la casa de Dios? Levanten la mano con toda sinceridad. Pregunto a ustedes, ¿Dios los ha bendecido? El Señor me ha bendecido a mí tremendamente, en una forma espectacular. También he perdido dineros, muchos he perdido, pero el Señor vuelve y me levanta, porque ese es un plan de Dios. Entonces, uno de los aspectos, amados hermanos, es que Dios nos quiere levantar en el aspecto económico. Voy a hablar ya los últimos aspectos que vi en el libro de Números, como la disciplina de Dios por la desobediencia. ¿Cómo tienes a ese Dios? Dios es muy amoroso. Dios tiene planes contigo, tiene conmigo. Dios desea lo mejor, pero Dios, cuando tú rompes con Él, tienes disciplinas duras, muy duras.
La disciplina de Dios por desobediencia, murmuración, pecados sexuales está manifestado en el capítulo 14, versículos 26 y 29. Claro que en otros lugares más, pero dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Mírenlo como Dios habla a su pueblo cuando a veces actúa así indebidamente. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. ¿Cuántas veces usted se queja contra Dios? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En el desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Versículo 34, dice la palabra: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra prometida, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en el desierto. Serán consumidos y ahí morirán. ¿Quiénes son castigados? Su pueblo. Y eso no ha cambiado, hermanos. Dios castiga a su pueblo. Si no castiga a todos, a remanentes los castiga Dios. Cuidado, hermanos, en la murmuración, con la desobediencia. Israel fue castigada por su incredulidad, por su inconformidad. Los 40 años en el desierto significaban un tiempo de castigo, pero al mismo tiempo Dios allí les disciplinó y los preparó para la conquista a un grupo de los menores de 20 años para entrar a la tierra de Canaán. Entonces tenemos que mirar cómo nosotros debemos de cuidar nuestra boca y cuidar nuestras acciones, porque la rebeldía contra la autoridad, por ejemplo, es un pecado muy grande. Por ejemplo, en la Biblia, allí en el capítulo 16 nos habla que cuando usted se revela, Dios va a actuar, porque ese Dios mismo ayer y hoy, lo creemos, hermanos. Él no ha cambiado, Él no ha cambiado. Tal vez ciertas cosas del libro de los Números ya no son para utilizar ahora, ciertos sacrificios, pero ciertas situaciones de actitudes de Dios sí es igual. Miren lo que pasó. Número 16:1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra ¿quién, hermanos? Contra Moisés, como 250 varones de los hijos de Israel. Mire qué tipo de gente se levantó contra Moisés: príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. Algún hijo le dice así: basta de usted, papá, de usted, mamá. Me tiene mamado, me tiene cansado, me tiene ya. Cuidado, porque Dios puede colocar su mano, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de los cuales está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación? ¿Qué hizo Dios con ellos? Esta rebelión que fue pública contra Moisés y Aarón, y cometen el pecado gravísimo al desafiar la autoridad delegada de Dios. Rechazar una autoridad competente y justa equivale a desafiar la autoridad de Dios. Antes de ejecutar juicio sobre los rebeldes, Dios manda a la congregación a apartarse de esas personas, de esos 250, que no sean castigados los inocentes junto a los culpables. Y Dios es severo con el pecado, pero también concede un camino de salvación. No está bien ocultar y esconder los errores del pasado. Más importante que esto es sacar a la luz el pasado vergonzoso y arrepentirse genuinamente. Amados hermanos, esta gente, Dios abrió la tierra y se los comió a todos en un momento a otro. Usted en el libro de Números puede encontrar todas las veces que Dios castigó a un grupo de personas. Mató a 22,000 hombres que se juntaron y tuvieron relaciones sexuales con las moabitas, y solo se paró cuando en algún momento allí Eleazar hizo una acción para que el Señor frenara esto. El Señor mató a todos los que fueron. Solamente Josué y Caleb quedaron de los príncipes que fueron a ver la tierra. Les quitó la vida porque tuvieron incredulidad.
Dios no se manifiesta en hombres incrédulos ni en mujeres incrédulas. No se manifiesta ni va a bendecir al murmurador, al que critica, al que menosprecia. No, hermanos queridos. No, no y no. Así es Dios. Ese mismo Dios que trabajó hace 5,000 años, podríamos decir acá, o un poquito menos, Él actúa así. Por último, amados hermanos, a Dios le interesan tener santas convocaciones. Dios convoca a su pueblo, y allí este pueblo ya renovado, no los de mayores de 20 años, sino ya el pueblo renovado, de los de 20 hacia abajo, entendieron que Dios manda y Dios dirige, y cuándo podemos trabajar y cuándo no podemos trabajar. Dice allí en Números 28, 16 al 18: pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová, y a los 15 días de ese mes la fiesta solemne. ¿Por cuántos días? Por 7 días se conmemorarán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis como ofrenda encendida el holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 carneros. Y así comienza a hablar, y el Señor llama a santas convocaciones. Por ejemplo, nosotros tuvimos como Iglesia del Nazareno de este sector de Bogotá una santa convocación de todas las iglesias y sus pastores el 20 de julio, y era para todos. Una característica distintiva del pueblo de Dios es la adoración, y esta es una prioridad máxima. Llenarnos de la palabra, elevar cánticos de gratitud todos los días nos ayudará a caminar en santidad. Ser parte del pueblo de Dios significa reconocer que Dios es el dueño de todas las áreas de nuestras vidas, y debemos recordar la salvación de Dios en todo momento. Grabemos la cruz del Señor en nuestro corazón para apartarnos de la levadura del mundo y vivir en santidad. Amados hermanos, me agrada mucho aquí a nuestro hermano Richard, porque él en muchos momentos, en trabajos que le aparecieron y que le hablaban de que tenía que trabajar el domingo, él renunció al trabajo, y podían ser economías buenas, pero él dijo: el día domingo es un día de Dios, es el día que me reúno con la iglesia, es el día que adoro a Dios. Pero otros no lo ven así. Otros no les importa: me salió un trabajo el domingo, ay, bien rico, incluso qué bueno, no voy a la iglesia. ¿Sí? Ay, ¿quién convoca, hermanos queridos? El Señor convoca a través de sus pastores, santas convocaciones. Estamos mirando si colocamos el ayuno como una santa convocación los domingos, el primer domingo del mes, para llegar aquí temprano desde las 7 de la mañana a estar orando al Señor y terminando a las 12 del día, teniendo mensaje y adoración, para que estemos en una santa convocación delante del Señor. Eso estaría yo reconfirmándoles a ustedes. Pero Dios es el que llama, el que lo reta. Usted tiene que aprender a que hay momentos en que usted frena. Si yo les he hablado mis testimonios en ciertos trabajos, era que Dios era el dueño del tiempo, ¿sí? Y muchas veces ocurrió allá en mi empresa, que tocaba trabajar una serie de domingos. Y yo no voy a trabajar. No, trabajemos y trasnochemos si es necesario, pero nos liberamos que el domingo es un día del Señor, es sagrado, es una santa convocatoria. Está escrito en los 10 mandamientos del Señor. Y usted tan fresco lo rompe. ¿Cómo así? ¿Usted tiene el poder de romper el orden de Dios? Bueno, lo hace porque Dios le dio libre albedrío, pero le da responsabilidad por lo que haces. Y cuando tú haces algo siendo hijo de Dios, familia de Dios, y hace cosas que están en contra de Dios, pues no esperes algo bueno de Dios, ¿sí? Sino una reprensión. Yo termino diciéndoles, amados hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. Amén, hermanos. Y Dios quiere actuar en su pueblo aquí. Póngase en pie, ahora mismo, en este momento, póngase en pie. Vamos a orar, vamos a colocarnos delante del Señor. Vamos a esforzarnos, hermanos.
Esforcémonos para amar y servir a Dios, para hacer algo que le agrade a Dios. Seamos personas que trabajamos continuamente y activamente. Nuestro deber es dar a conocer el camino del Señor a la humanidad. La gente debe colocar los ojos en nosotros, porque somos la comunidad de pacto antes que una comunidad consanguínea. Y usted y yo debemos estar ya en la tierra prometida. Que Dios le hable muy especialmente en su vida física. No tanto las enseñanzas que salen por la televisión, que si comes esto, si dejas de comer aquello, que si compras determinado jarabe y tal. ¿Por qué ha salido tanto en la televisión el mejorar físicamente? Porque la humanidad se ha enfermado aún desde muy joven por causa de estar alejados de Dios. Pero nosotros no. Nosotros somos un pueblo restaurado por el poder de Cristo. Y aún que eres llamado por Dios, vas a experimentar un cambio fundamental en la forma de pensar, en la forma de vivir, en la forma de reaccionar, en la forma de comer, en la forma de dormir, dirigido por propio Espíritu Santo de Dios, que es ahora el representante de Cristo en la tierra. Él es el vicarius de la Iglesia Universal en todos los lugares de la tierra. El Espíritu Santo no lo es un hombre llamado Papa, no, es el Espíritu Santo que toma la misma palabra que leemos y la hace entender a millones de millones de millones en diferentes lugares, para que podamos tener la misma virtud, la misma actitud. Levante sus manos y dígale: Señor, yo soy parte de tu pueblo. A través de Jesucristo, que Él lo he recibido como Salvador de mi vida y Señor de mi vida, he entrado a la comunidad tuya, Padre de los cielos. Ahora tú eres mi Padre. Ahora tú eres mi proveedor. Ahora tú, Padre, mantienes propósitos para la vida en la tierra. Tú, Padre, me sorprendes cuando me regalas cosas en la vida, cuando me muestras, Señor amado, rutas que no había conocido, sitios o circunstancias y bendiciones que vienen de ti. Hoy hemos dado, Señor, gratitud de cómo tú nos bendices. Eres tú el que nos bendices, Dios. Gracias, Señor, porque a veces hay pruebas en nuestras vidas, como las tuvo el pastor Cho de la iglesia más grande del mundo, que andaba, Señor, en problemas de esa tuberculosis que estaba arruinando su vida, pero en medio de la enfermedad mantuvo la fe y la declaración a su pueblo que Dios lo iba a sanar, y así venía en un camastro para predicar a una congregación que tenía que percibir la gloria de Dios en su propio líder. Y tú te manifestaste y sanaste, Señor, de una forma milagrosa a ese hombre, y la iglesia le creyó a Dios viendo a su propio líder sanado y restaurado.
Que aquí, glorioso Dios, se levanten hombres y mujeres para dar testimonio del poder de Dios obrando, Señor amado, en diferentes áreas de su vida, porque está conectado contigo, porque vivencia el poder tuyo, porque hay prosperidad, hay levantar. Es el tiempo tuyo, amado Dios, Señor, demostrar, Señor, ante la humanidad al Dios vivo y verdadero por medio de muchas formas. Pero la más importante que vamos a tratar en la vida de la humanidad es mostrar que el pecado separa al mundo de Dios, que la rebelión, que todo pecado es algo que vendrá el juicio de Dios. Y vamos a predicar la palabra, vamos a declararla. Salgamos afuera a las calles, a estos grupos que hemos hablado de evangelismo. Colóquese ahí y diga: Señor, yo estoy siempre listo para contigo. Oh Dios, Señor amado, ahora entiendo que nos han convocado mínimo cada 15 días para salir a las calles, a los supermercados, en grupos de 4, de 3, de 2. Oh glorioso Dios, y vamos a ver la gloria tuya, Dios amado. Y tú vas a manifestar, Señor, restauración. Levante sus manos y dígale: Señor, yo soy de la comunidad tuya, yo soy del pueblo tuyo. Ahora necesito, Señor amado, no andar, Señor amado, en el desierto, no andar dando vueltas y vueltas, Dios. No, quiero pasar el río Jordán y alcanzar la bendición, alcanzar la tierra que fluye leche y miel, alcanzar el propósito tuyo, Dios, conquistar ese propósito, vivir para tu gracia y para tu gloria. Bendito eres, Dios, aleluya. Levante su voz y diga: aleluya, alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Él está aquí presente. Cante una canción hacia Él, adórele y dígale: yo me comprometo para salir a ser fiel con Dios en la palabra, en la adoración, en la dedicación a Dios. Aleluya.